¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Lice. Dice, Ya. buenas tardes, Lice, sí se la escucha. Gracias. Bien, vamos a dar inicio con nuestra clase. Eh, ¿Me hacen recuerdo, por favor, en qué parte quedamos de esta presentación, la clase anterior? Nos quedamos aquí en etapas de una investigación. Sí, Lice. Ya. Bien, vamos a ver entonces hoy qué es la parte más importante y el punto, ¿no? Con el cual nosotros ya empezamos a formular lo que sería eh, nuestro proyecto, ¿ya? Y voy a pasar a presentarles la pantallita. Pueden verlo, ¿no? Nos quedamos aquí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, Lice. Ya. Entonces, habíamos visto las etapas de una investigación y justo ahora vamos a trabajar lo que es la definición del problema de investigación. Hoy les voy a mostrar un sistema, una metodología de apoyo de las Naciones Unidas, ¿no? Para poder trabajar esta parte. ¿Listo? Entonces, habíamos visto que una investigación constaba de 4 etapas básicamente. Estas 4 etapas son la primera, que es definición del problema de investigación, la segunda etapa, que es la elaboración de un plan de trabajo, el plan de trabajo, que es la elaboración justamente del perfil de proyecto, ¿ya? El tercero, que es desarrollo del plan del trabajo, que ya va a ser la ejecución. Esta parte ya lo van a desarrollar a partir del siguiente semestre y el subsiguiente, ¿no? Para que puedan ustedes titularse. Decíamos que cuando nosotros vamos a definir un problema de investigación, debemos tomar en cuenta algunos elementos, algunas consideraciones para escoger el problema de investigación. Nos recomienda, ¿no? El texto nos recomienda que debemos escoger un tema en el que nosotros seamos especialistas o tengamos algún tipo de conocimiento, que debe ser un tema que nos motive o nos interese, que busque un tema del que uno tenga un conocimiento o experiencia o existen suficientes recursos para desarrollarlo, ¿no? Por ejemplo, los orientadores o tutores, podríamos llamarlos, bibliografía, ¿no? Que podamos nosotros tener acceso a diferentes herramientas bibliográficas para hacer la parte de hacer la investigación eh, de fuentes secundarias, ¿no? El acceso a la información, el poder llegar tal vez al sitio también para desarrollar nuestras entrevistas como tal, ¿no? Lo que nos recomienda también es de que tratemos de reducir el problema a un aspecto muy concreto, nos dice, ¿no? Es decir, ahí nos da una frase, ¿no? Que dice: quien mucho abarca, poco aprieta. A veces cuando nosotros vamos a un sitio, a un lugar, identificamos no solo un problema, identificamos muchos problemas y tenemos la idea de que queremos comernos el mundo tratando de solucionar todo en nuestro proyecto de investigación, ¿no? O analizar todos los aspectos que estén eh, influyendo en la existencia de este problema. Entonces no es bueno hacer eso, ¿no? Debemos centrarnos en algo muy específico, ¿ya? Los tipos de problemas que pueden ser abordados pueden ser problemas de tipo académico. Este tipo de problemas van a buscar profundizar conocimientos, ¿no? Orientado a la vida intelectual, a la profesión y la parte de la vida profesional hacia el futuro, ¿no? Hay otro tipo de investigaciones que están basados en lo que es los problemas según la información, ¿no? Esto tiene que ver en función de los acontecimientos pasados o presentes en una línea de conducta determinada. Otro tipo de problemas pueden ser los de acción. Tienen 2 momentos cuando trabajamos de problemas de acción. Uno, el primer momento, para que pueda servir al conocimiento.
Perdón, un momentito. Ya. Los problemas de acción, ¿no? Tiene que ver, se puede trabajar desde dos momentos. Uno, para que pueda servir el conocimiento, la parte aplicativa. Y dos, ¿no? Preguntar de qué depende una acción, ¿no? En este caso, generar ya una respuesta, una propuesta a este problema, ¿ya? Y el otro tipo de problema puede ser de tipo vital. En este caso busca una solución de problemas de subsistencia, ¿no? En este caso, subsistencia cuando hablamos eh, de satisfacer, por ejemplo, la vida, ¿no? De encontrar investigaciones que vayan a mejorar ciertas condiciones vitales, básicamente, de los seres humanos, de forma individual o de forma grupal, ¿no? Existe otro tipo de problemas que pueden ser puros o aplicados. Estos se busca problemas destinados al progreso de la ciencia, básicamente, ¿no? Estos se pueden dar trabajando en lo que sería básicamente laboratorios también, ¿ya? El plan de trabajo, lo que sería el perfil, ¿no? Luego de haber definido con precisión el problema que vamos a investigar, se debe tener en cuenta algunos aspectos para iniciar el proceso de lo que sería la elaboración del plan de trabajo, ¿no? Entonces, hay que pensar en que debemos generar, de que se deben generar o se debe tener condiciones académicas ideales, ¿no? En este caso, por ejemplo, el hecho de que ustedes puedan tener la asesoría básicamente o los conocimientos básicos, las condiciones instrumentales en términos de poder tener acceso a instrumentos, conocer lo que sería el método científico y las técnicas de investigación. Ustedes ya están desde mi parte, desde mi tutoría como un tutor metodológico, en este caso de la materia, voy a ir dándoles las ideas genéricas de lo que sería el método científico, y para eso nosotros vamos a abordar lo que es, vamos a utilizar alguna de las metodologías de investigación que hemos visto, que podría ser la cualitativa, cuantitativa, mixta o sociocrítica. ¿Listo? Y a partir de cada una de estas se van a ir generando lo que son las técnicas de investigación, ¿no? Que también son muy variadas. Están las técnicas de la metodología historiográfica, etnográfica, aplicativa, ¿no? Hay otras metodologías que son asociadas y que tienen mucho que ver, que van a aportar a los procesos investigativos, ¿sí? Debemos conocer sobre las técnicas de la expresión escrita, es muy importante. Un aspecto que debo comunicarles o hacerles notar es el hecho de que muchos de ustedes, a pesar de que son bachilleres, no saben escribir. No saben, les cuesta mucho, por ejemplo, formular una oración correctamente, ¿no? Muy precisa en términos de ser entendida, de ser concreta, de ser precisa, ordenada y objetiva. Les falta el tema de la gramática, la ortografía, la expresión misma, ¿no? Entonces hay que ir mejorando. ¿Cómo mejoramos esto? Por ejemplo, la mejor manera es empezar a leer, ya les estaré recomendando eso, ¿no? Debemos leer, leer, leer mucho, y más ahora que ya van a empezar con el tema de lo que es uh, la idea de su proyecto de investigación. Entonces, ustedes ya deberían empezar a leer más cosas que estén en torno, estén relacionadas con la temática que van a abordar, ¿no? Aquí por eso se les dice que debe ser un buen lector, debe tener la capacidad de usar bibliotecas y centros de recursos, ¿no? En este caso, tal vez ustedes no puedan tener acceso a bibliotecas municipal, por ejemplo, ¿no? Pero en la medida de sus posibilidades, para poder conocer un poco más sobre cómo se elaboran los proyectos en el ámbito turístico, tal vez ver algunos ejemplos de sus compañeros, pueden aspersonarse a lo que es el instituto y solicitar tal vez que les presten para hacer una verificación de estos proyectos en el instituto, en la biblioteca. Por otro lado, también ustedes deben considerar el hecho de tener acceso a una serie de bibliotecas virtuales desde donde ustedes pueden descargar algún material que les vaya a servir como una referencia para elaborar sus proyectos. ¿Listo? Entonces, hay que entender que un plan de trabajo es un instrumento de orientador, ¿no? Por lo que se puede modificar, ¿no? Se puede modificar si se requiere o se necesita en el proceso.
un plan de trabajo bajo el enfoque cuantitativo presenta un esquema, ¿no? Este esquema, por ejemplo, lleva todos estos elementos. Ese es bajo el enfoque cuantitativo, ¿no? Lleva una introducción, el problema, su importancia, objetivos o hipótesis. En el capítulo 2 lleva un marco teórico, capítulo 3 marco metodológico, un enfoque, este va a contener el marco metodológico, lo que es el enfoque o tipo de investigación, están los sujetos, fuentes de información, las variables, ¿no? Descripción de los instrumentos, análisis de la información, los alcances del estudio, las proyecciones, ¿no? Delimitaciones, referencias bibliográficas y los anexos, ¿ya? Ahí dentro del anexo estaría el cronograma de trabajo y los instrumentos para la recolección de información, es decir, aquellos instrumentos básicos con los cuales vamos a trabajar para proceder a nuestra a la ejecución misma de este plan de trabajo, ¿ya? Ahora, esta es una estructura o esquema de trabajo, ¿no? Del enfoque cuantitativo, es un esquema genérico, ¿listo? Ustedes recordarán que yo les facilité un esquema de la estructura perfil de proyecto que ustedes deben realizar. Ya se les ha pasado, está en la plataforma disponible, lo habíamos visto en la clase anterior. Este esquema de trabajo, ustedes lo vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿listo? Entonces, recuerdan, ¿verdad? Que se les pasó y se les mostró que el esquema de trabajo que nosotros vamos a hacer para nuestro perfil específicamente son las primeras 2 hojas del texto de la guía de modalidades de evaluación, de titulación que les había facilitado, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que revisar esa es la estructura que vamos a utilizar básicamente en nuestra materia, ¿listo? Para nosotros abordar la primera parte de lo que sería nuestro tema de hoy, que es el problema, ¿no? El problema y su importancia básicamente, voy a mostrarles de forma tal vez resumida lo que se puede entender por un problema, ¿listo? Entonces, definir un problema de investigación a nosotros nos va a permitir, cuando definamos el problema de nuestra investigación o de nuestro proyecto, nos va a permitir hacer el planteo de los objetivos, ¿sí? Estos objetivos, ¿no? Se van a hacer, este planteamiento de objetivos nos van a permitir establecer las variables. Estas variables van a ser palabras clave sobre las cuales nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto, ¿sí? Nos van a señalar lo que nosotros debemos investigar, ¿ya? El problema, ¿no? La existencia de un problema nos ayuda a determinar una meta, ¿no? Que el investigador desea alcanzar. Es decir, nosotros determinamos cuál es el problema y de este problema vamos a poder nosotros establecer la meta que deseamos alcanzar, que sería el objetivo de nuestro proyecto investigativo. Entonces vamos a ver que cuando nosotros establezcamos cuál es el problema general, el problema específico de nuestro proyecto, nosotros, aumentándole a este problema un verbo, vamos a obtener lo que es el objetivo general, ¿ya? Del problema general se van a desglosar lo que son los problemas específicos, una serie, una suma de problemas específicos, ¿no? Van a generar lo que es un problema general. Y estos problemas específicos, sumados a un verbo, nos van a dar los objetivos específicos. A partir de este problema en específico, nosotros vamos a poder obtener lo que se conoce como la matriz de variables o la operacionalización de estas variables. No se pongan nerviosos, esto lo vamos a ver más adelante poco a poco, ¿ya? Vamos a ver que para nosotros formular lo que son nuestros objetivos, vamos a utilizar verbos, ¿no? Los verbos más utilizados para investigación y lo que sería una propuesta. Entonces nosotros vamos a ver que en investigación existen, ¿no? En proyectos de investigación existen los verbos que son los más recomendados, que serían investigar, determinar, analizar, identificar, ¿no? Que serían los más utilizados, pero así también tenemos una serie de otros verbos, ¿ya? En proyecciones vamos a utilizar lo que son palabras o verbos como mejorar, incentivar, promover y concientizar, entre otros, ¿ya? Y lo que serían verbos a utilizar en propuestas, vamos a ver que están los de proyectar, diseñar, planificar, básicamente, ¿no? Apaguen por favor su micrófono. Gracias. Vamos a ver que cuando nosotros estemos desarrollando lo que son nuestros objetivos,
nosotros debemos tomar en cuenta que debemos evitar utilizar en esencia estos verbos, ¿no? Estos son los verbos no recomendados para lo que serían tanto para proyectos como para propuestas, ¿no? O investigaciones o propuestas, ¿listo? Entonces aquí nosotros vamos a identificar que los verbos que no podemos utilizar, no se recomienda utilizar, son apreciar, conocer, comprender, entender, creer, desear, disfrutar, enseñar, puesto que estos verbos son muy subjetivos y no permiten establecer rangos o establecer criterios para medir realmente el haber alcanzado um, estos objetivos. ¿Listo? Entonces habría que considerar eso. Los problemas en una investigación pueden formularse de diferentes maneras. En el ejemplo que les presento ahora, la formulación de un problema está en forma de interrogación. ¿Listo? En este problema, a modo de ejemplo, nosotros vamos a ver que el problema está determinado, ¿no? Se ha hecho toda una serie de análisis, un proceso, para que sea determinado como ejemplo, ¿no? El problema formulado en interrogante sería ¿cuál es la importancia de los mitos y leyendas en Totora? ¿No? Entonces, del problema para llevarlo a un objetivo, vamos a ver que vamos a aumentar, como decía el texto previamente, que a un problema más un verbo nosotros lo vamos a convertir, vamos a tener como resultado un objetivo. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo es quitarle la palabra que lo vuelve interrogante al problema, que sería la palabra cuál, ¿no? Y los signos de interrogación, y vamos a incorporar un verbo, en este caso, investigar, ¿sí? Entonces aquí quitamos la interrogante, lo que lo vuelve interrogante al problema, y lo convertimos en objetivo incorporando el verbo. Entonces el problema llevado a objetivo se va a llamar investigar la importancia de los mitos y leyendas en Totora, que hay un error de typeo. ¿Listo? Entonces, de esa manera es de que se va trabajando. Esta es una forma de elaborar o de establecer un problema, ¿ya? Solo es un método. Ahora les voy a mostrar otro método, ¿ya? Y me gustaría que ustedes estén muy atentos a esto que vamos a revisar, puesto que de aquí va a depender la realización de algunos trabajos, ¿ya? Del siguiente trabajo, más bien para el proyecto. ¿Listo? Hoy no les voy a dar el trabajo, pero sí les voy a explicar esto que se conoce como el diagnóstico participativo. Este es un sistema o una metodología para formular y establecer cuáles son el problema de una investigación a partir del trabajo con a partir del trabajo con la comunidad, es decir, a partir del hecho de que nosotros hagamos un diagnóstico previo antes de formular nuestro perfil de investigación, ¿ya? Entre esta clase y la siguiente les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ha aplicado, un ejemplo de una investigación reciente que yo estoy haciendo para mi tesis de maestría y que estoy utilizando esta misma metodología que viene de un manual para el diseño de proyectos participativos comunitarios del Cuerpo de Paz en Bolivia. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar dos pasos para trabajar con esto que se conoce como el diagnóstico participativo. Ojo, lo que quiero que entiendan muy bien es el hecho de que este diagnóstico que vamos a hacer es un prediagnóstico. Es antes de que nosotros realicemos o elaboremos nuestro plan de trabajo, es decir, nuestro perfil. El que nosotros elaboremos este diagnóstico participativo nos va a permitir centrarnos más en nuestro perfil y poder hacerlo concretamente y de la mejor manera. ¿Ya? Perdón. Entonces, el paso 1 del diagnóstico participativo, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr con este trabajo que vamos a hacer ahora? Lo que queremos es conocer la importancia del diagnóstico participativo como paso inicial de todo proyecto, ¿sí? Trabajar, ¿no? El ordenar la información general a ser requerida. Desarrollar una matriz FODA priorizando una debilidad en base a la información que nosotros obtengamos, ¿ya? ¿Ustedes qué entienden por diagnóstico, chicos?
Vamos, participen, por favor. ¿Qué entienden ustedes por diagnóstico? Dice, un diagnóstico es un análisis, es una investigación sobre algo. Ya, no es una investigación, ¿no? Un diagnóstico es saber qué está pasando, básicamente, ¿ya? Ustedes, ¿qué pasa cuando se enferman? Entonces empiezan a tener, imaginemos un resfriado, empiezan a tener una serie de sintomatologías, ¿verdad? Entonces dicen, creo que estoy enfermo, algo me está pasando. Entonces ir al médico. Van al médico y el médico les va a diagnosticar de qué enfermedad o de qué están padeciendo. ¿Listo? Entonces, el médico les va a hacer una serie de preguntas. ¿Qué le duele? ¿Dónde le duele? ¿Desde cuándo le duele? ¿Cómo le duele? La intensidad. Abra la boca, déjeme ver la mucosa. Va a utilizar un instrumento como el estetoscopio, por ejemplo, para escuchar cómo está funcionando su corazón, sus pulmones, ¿no? Entonces, él está, a partir de esta revisión, ¿no? Que está haciendo eh, base inicial, está diagnosticando una enfermedad, está diagnosticando un problema, ¿no? Está viendo la sintomatología, las características de ese problema, de ese padecimiento que están sufriendo, y a partir de estas características, de esta revisión, ¿no? Visual, ¿no? Hace una observación, el médico cuando está diagnosticando, hace palpación, ¿no? Va, toca y ve cómo funciona. En cambio, ustedes no van a ir a tocar, bueno, no son médicos, pero van a ir a ver, van a conversar con la gente, van a empezar a ver cómo está funcionando, qué pasa, cómo se genera la dinámica. Entonces, a eso es lo que nosotros vamos a entender como un diagnóstico. ¿Cuál es la importancia de realizar un diagnóstico? Es que a partir de realizar nosotros un diagnóstico, vamos a entender la situación, vamos a identificar el problema cuando realizamos, ¿no? Este diagnóstico. Y para que nosotros sepamos, ¿no? Hay que pensar cuáles son los pasos para realizar un diagnóstico. O sea, ¿qué deberíamos hacer nosotros para realizar un diagnóstico? Principalmente en esto que estamos viendo de lo que sería un proyecto, ¿no? Entonces, para realizar un diagnóstico participativo, básicamente, ¿no? Nos muestra esta secuencia, ¿no? Aquí nos dice pasos para iniciar un diagnóstico participativo, nos dice conformar un equipo comunitario de diagnóstico. Es decir, yo como investigador, ¿no? Me voy a poner en contacto con una serie de personas que me van a permitir a mí establecer a estos criterios generales de qué es lo que está pasando. Me van a hablar, me van a contar cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas que los aquejan, qué les falta, qué no les falta, según estas personas que son miembros de esa comunidad, ¿sí? Que es donde yo estoy realizando la investigación. El paso 2 es elaborar un plan de trabajo conjunto, identificando las herramientas, ¿no? Herramientas para saber cómo voy a hacer yo eh, un previo. Este plan de trabajo es un trabajo, una estructura de qué voy a hacer y cómo voy a hacer previo, ¿sí? Para establecer este diagnóstico participativo. Una vez que hago esto, paso a la recolección de la información comunitaria, es decir, voy a ir a conversar, voy a ir a hablar con sus autoridades, ¿no? O con otras personas, con otras instancias, tal vez, institucionales u organizativas que haya. Voy a convocar a la ejecución de talleres comunitarios para saber, ¿no? Qué es lo que piensan a partir de todos los resultados que hubiera encontrado. Y a partir de ello vamos a elaborar un reporte de información de la comunidad sobre los resultados del diagnóstico, es decir, un diagnóstico previo, ¿no? Eso es un diagnóstico participativo. Estos serían los pasos, ¿no? Que deberían seguirse para que yo pueda ejecutar un diagnóstico participativo. ¿Qué información general y específica nosotros debemos sacar de este diagnóstico previo, ¿no? ¿Cómo debemos ordenar esa información y cómo analizar esa información? Son preguntas que debemos nosotros realizarnos. Entonces, nuestro primer reto, ¿no? Es identificar los tópicos de la información requerida, dice, según la temática del área de investigación.
y el contexto territorial y o institucional en el cual se realiza el proyecto turístico, ¿no? Entonces, un ejemplo, este es un ejemplo de Fresop, que es una comunidad que se llama San Juan. Entonces, se ha ido a esta comunidad, se ha sacado una cierta información básica a partir de haber hecho ese plan y empezar a desarrollar estos 5 pasos previos que acabamos de ver, y se ha sacado información acerca de la familia, ¿no? En torno a la vivienda, la religión, la educación, la economía, salud, las organizaciones, cómo se trabajan, cómo se organizan en esta comunidad, cuáles son sus características a nivel político, ¿no? Tiene un corregidor, delegado, la alcaldía, si existe una actividad política del pueblo, ¿no? Son unidos, trabajan muy bien, entonces esos aspectos se va tomando en cuenta, ¿no? En la información. Opinamos todos, dice, ¿no? ¿Cómo se puede analizar la información que se tiene? Es decir, esta información que hemos visto antes, ¿no? Y de acuerdo a la experiencia, ¿cuáles son los métodos o herramientas para analizar esta información en los proyectos, ¿no? Entonces, toda esta información que nosotros recabemos, que puede ser más amplia, no solamente esta, la vamos a traducir para analizarla en una matriz FODA, ¿sí? Esta es una matriz de análisis comunitario, es decir, nosotros vamos a trabajar en esta matriz trabajando lo siguiente, ¿no? La matriz FODA lo que trata de hacer es hacer un cruce de la información en función de lo que se va a determinar como fortalezas y oportunidades y debilidades y amenazas. Lo que van a hacer el FO, ¿no? Fortalezas, oportunidades, se considera todos los aspectos positivos, buenos que tiene esta región a donde yo he ido a diagnosticar, o esta comunidad donde he diagnosticado, y todo lo que sería debilidades y amenazas es lo que vamos a conocer como el aspecto negativo, ¿no? Debilidad, ¿no? Eh, Algo interno, amenaza algo externo, ¿no? En este caso, nosotros vamos a ver que las fortalezas y las debilidades son aspectos que tienen que ver con la parte interna de la comunidad, de cómo funciona y su dinámica. Y la parte de lo que sean las oportunidades y las amenazas, vamos a ver que son aspectos externos que van a poder generar un tipo de influencia en este tipo de aspectos que son internos, ¿no? Las fortalezas y debilidades también representan el presente, ¿sí? Cómo funciona actualmente, y las oportunidades y amenazas el futuro, es decir, cómo estos factores externos pueden generar algún tipo de impacto, tal vez no en este momento, pero sí en el futuro. ¿Listo? Entonces trabajamos con esto, con esta matriz. ¿Qué vamos a hacer con este FODA? Nosotros es preciso que o es necesario clasificar la información en función de estos aspectos, ¿sí? Y es adecuado hacerlo por categorías también, ¿no? Estas categorías van a ser en función, por ejemplo, de la parte ambiental, ¿no? La parte turística, la parte económica, la parte productiva. Entonces la vamos trabajando por categorías también. ¿Ya? Entonces, del ejemplo que veíamos de la información previa que se había recolectado, ¿cómo se ha podido subirlo a esta matriz FODA? ¿No? Aquí tenemos, ¿no? Las fortalezas es que trabajan, ¿no? En la parte organizativa, trabajan con madres, un club de madres, tienen un comité de agua, un porcentaje de las familias cuentan con una poza séptica, existe transporte público, existe una posta sanitaria, servicio de Entel, existen voluntarios del cuerpo de paz. Son aspectos positivos que actualmente existen en esta comunidad, ¿no? Entre las debilidades que se ha podido identificar dentro de esta comunidad, existen personas enfermas con diarrea o contaminadas en la toma, ¿no? Del agua de consumo humano sin tratamiento, no recolectan la basura está dispersa en el pueblo, falta de depósitos de basura. Entonces aquí se va identificando todas las debilidades que están dentro y están afectando y van a generar problemas. Todos estos aspectos ya son mini problemas, o micro problemas, que la suma de estos no se va a poder entender como el problema general, que después lo vamos a analizar. De esta manera también se va descargando toda la información que se ha podido recabar entre lo que serían las oportunidades, ¿no? Y las amenazas, ¿no? Entre las oportunidades que podrían aprovechar es el desarrollo del sector turístico como una alternativa, por ejemplo, desarrollo local, ¿no? Trabajar las oportunidades de purificar el agua tal vez con proyectos que puedan venir del Estado, ¿no? Imaginemos,
por el programa Mi Agua, por ejemplo, ¿no? Posicionar productos nuevos en el mercado, en la parte económica, ¿no? Tienen esa oportunidad, crear fuentes de trabajo, mejorar la salud pública, ¿no? A partir de las inversiones o proyectos de inversión que sean. En cuanto a las amenazas, vamos a tener el incremento de lo que es la migración, es decir, la gente está saliendo de la población, de esta comunidad, se está yendo. Existen infecciones respiratorias con las cuales también pueden ir a afectar, que son externas, pero que pueden también generarse en la comunidad. Aumento de enfermedades gastrointestinales, no solamente es que ya existen en la comunidad, como hemos visto en las debilidades, sino que también pueden incrementarse por algunos otros aspectos que puedan venir desde afuera o en el futuro generarse un incremento de estos, ¿no? Incremento de la deserción escolar también, eso es un aspecto, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda, chicos? ¿Se ha entendido cómo se trabaja? Sí, Lice. Ya, entonces voy a terminar esta parte, esta primera parte, y después les voy a mostrar lo que sería un ejemplo, ¿ya? De cómo esto lo he aplicado a un proyecto previo, un diagnóstico previo para un proyecto que estoy haciendo ahora, ¿ya? Una vez que nosotros descargamos a esta matriz FODA toda esa información y la clasificamos y la catalogamos, ¿no? Vamos a empezar a priorizar las debilidades. Es decir, vamos a sacar de este cuadro de las debilidades, las vamos a llevar a una matriz. Esta es una matriz de priorización de las debilidades, ¿no? Y las vamos cruzando, ¿no? Vamos a ver, vamos a poner las debilidades en la parte superior, en la parte inferior, y las vamos cruzando una con una. Eso nos dice, ¿no? Entonces, entre personas enfermas con diarrea versus personas enfermas con diarrea, ¿cuál pesa más? Ambas son iguales, entonces tachamos esa opción en la cual estamos comparando una variable con la otra, ¿no? En este caso es la misma variable, entonces se tacha. Pasamos al siguiente, agua contaminada en la toma, ¿no? Vamos a cruzarla con la A, ¿no? Entonces aquí nos dice agua contaminada en la toma, entonces personas enfermas con diarrea. ¿Existe algún tipo? ¿Cuál es más importante? En este caso, el ejemplo nos dice que no existe, ambos son problemas equiparables, ¿no? Es equilibrados, entonces vamos a tacharlos. Pasamos a la siguiente, ¿no? Entonces, de esa manera se van cruzando las variables entre la parte de las debilidades, ¿no? Entonces se van identificando, repito, de aquí, de las debilidades, se identifican las variables, las debilidades, ¿no? Y se las selecciona y se las acomoda en un cruce en el mismo patrón, en el mismo cuadro, ¿no? Tanto horizontal como vertical. Ahora, tal vez el ejemplo mismo a ustedes en este momento no les es muy práctico, pero ya lo van a ver cuando estemos trabajando un ejemplo que les voy a mostrar más adelante, ¿ya? Entonces vamos a descargar de esta manera y vamos haciendo un cruce de estas debilidades para identificar la prioridad de cada una de estas debilidades, de atención de una de estas habilidades, ¿no? Entonces, aplicando lo aprendido en sus áreas de intervención, deberíamos trabajarlo. Voy a mostrarles uno que se llama resumen. No está aquí. Este es un trabajo que es realizado en el mes de abril-mayo, ¿no? Sigue los pasos que habíamos visto de esta primera parte, del diagnóstico participativo, la primera parte. Se va identificando, vean ustedes cuáles son los pasos, básicamente el paso 1, del paso 2, ¿no? 3, la recolección de información secundaria. Está el paso 4, que es la de convocatoria y ejecución de talleres comunitarios, no se ha podido desarrollar. Si se hubiera desarrollado, entonces pasaríamos al paso 5, que es el desarrollo de la matriz FODA, ¿no? Ahora les voy a explicar cómo se ha desarrollado parte por parte, ¿no?
El paso 1 era la conformación del equipo comunitario de diagnóstico. Para esto yo soy la proyectista y he trabajado con diferentes personas que responden a cierto tipo de autoridad dentro de lo que sería el lugar. Yo estoy trabajando en voy a cerrar el proyecto en una subcentral de Cuchi que tiene toda una estructura organizativa en términos de dirigencia distrital, ¿no? Existe algunos otros cargos más que tienen que ver con la organización misma de esta subcentral. Entonces, he organizado justamente, tengo aquí, por ejemplo, un representante también del municipio, ¿no? Hay otro que es de la parte de cultura, porque tiene que ver con la parte cultural del proyecto. Está un supervisor de obras públicas de Ucuchi, que es también un representante del municipio, y después están todos estos que serían representantes o dirigentes de la comunidad o de la subcentral, ¿no? Una vez que hago esta conformación de este equipo comunitario de diagnóstico, paso a esto que es la elaboración de un plan de trabajo conjunto, identificación de las herramientas, ¿no? Esto es básicamente un punteo de lo que debo hacer para poder obtener la información básica para hacer este diagnóstico participativo. Entonces aquí digo que voy a hacer entrevistas con el encargado de la Jefatura de Cultura, voy a hacer una entrevista y voy a hacer recorridos por la subcentral de Ucuchi con el supervisor de obras públicas de Ucuchi, porque es la persona que más conoce, porque es supervisor, representante de la alcaldía y que ha visitado todas las áreas que tienen que ver con Ucuchi, ¿no? Entrevista con el vicepresidente de la Asociación de Regantes, ¿no? Reunión y entrevista, ¿no? Con autoridades de la subcentral y sindicatos de Ucuchi. Y también voy a utilizar una herramienta que es el Plan Territorial de Desarrollo Municipal Diagnóstico Distrito de Ucuchi, específicamente de Sacaba, para poder trabajar, ¿no? Para poder un poco sistematizar la información. Entonces, este es mi plan de trabajo, básicamente para para hacer este diagnóstico participativo. Es un punteo de actividades muy precisas, muy puntuales que voy a utilizar para poder hacer este trabajo, este prediagnóstico. Una vez que establezco esto, paso a hacer la recolección de la información secundaria que está en función de revisar este plan, ¿no? Y en función de todas estas entrevistas como resultado que he tenido, ¿no? Entonces aquí voy identificando, por ejemplo, ¿no? Que existe la subcentral de Ucuchi, está conformada por 10 sindicatos, eso no sabía antes de ir a Ucuchi, ¿no? Indico cuáles son estos sindicatos, también indico dónde se ubica la comunidad de Ucuchi, la cantidad de familias que se registran según el comité de riego, ¿no? Cuántas familias existen, son más o menos 513 familias en total en la subcentral. Eso a mí me sirve para saber a cuánta gente va a tener un impacto el proyecto que yo vaya a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya estoy indicando que existen 513 familias y que en promedio por familia tengo 5 miembros, ¿no? Entonces esto me va a permitir identificar ello. ¿Qué más? Se puede ver, ¿no? El documento, chicos. Sí, Lice. Ya. Entonces, de esa manera hago todo una recopilación de información de las entrevistas y esto los voy punteando, los voy simplificando en este documento que ustedes ven. Hablo sobre un poco sobre lo que es la producción agrícola, ¿no? Los productos de la parte de la comercial, la parte de la tecnología empleada en la parte de la producción, ah, en términos de la parte pecuaria y agro, ¿no? Después también hago aquí una disminución, ¿no? De las áreas de cultivo. O sea, se va identificando toda una serie de elementos de información que me han brindado y yo las voy punteando según la necesidad y según la importancia y el enfoque que quiero darle a mi proyecto. Porque aquí estoy hablando de producción, estoy hablando de otros aspectos más, pero esto también me ayuda a mí para entender cómo son las características culturales, productivas, económicas y sociales de la comunidad, por eso es que están descritas de esta manera, ¿ya? Hablamos sobre la producción artesanal, ¿no? Principalmente de derivados de la frutilla. Después hablamos sobre la producción piscícola en términos turísticos. O sea, aquí ya va un poquito más tal vez de mi área, ¿no?
Entonces aquí hablo sobre lo que es la subcentral de Ucuchi, cuáles son sus características, lo que he podido ver en el recorrido base que he hecho. He podido identificar que no cuenta con un inventario total de los recursos turísticos y mucho menos un efectivo aprovechamiento, ¿no?, de ellos a través de circuitos, desarrollo de otros componentes del producto turístico. Aquí dice que solo se tiene la referencia distrital y joya municipal al Parque Ecoturístico de San Isidro. Entonces ahí voy punteando estos datos, ¿no? Las autoridades organizacionales manifiestan la necesidad de un registro histórico de Ucuchi que sea un referente para el conocimiento y muestra oral, histórica y cultura subcentral del distrito. Entre los eventos programados, y ya voy describiendo más, con más detalle algunos aspectos. Estoy recopilando toda esa información. ¿Listo? Una vez que terminó de detallar eso, aquí hablábamos del cuarto paso, que era la convocatoria y ejecución de los talleres comunitarios. Esto debía realizarse con la idea de que toda esta información previa que ustedes han visto que he recabado, yo la pueda poner en todo, en exposición frente en una asamblea, a los representantes de esta, a representantes de las familias que son de esta subcentral, y empezar a trabajar con ellos priorizando lo que serían los problemas más fuertes, más importantes según esta información que se ha hecho, ¿no? Pero justo en ese momento, cuando estoy desarrollando este prediagnóstico, nos encontrábamos en una crisis de sanitaria, por lo cual no se ha podido realizar. Entonces, esta información y este bagaje se ha hecho directamente con las autoridades que previamente vieron ustedes, ¿no? Con ellos se ha conversado un poco y no se ha hecho en asamblea, aunque hubiera sido interesante hacerlo en asamblea porque es una forma de poder aplicarlo mucho más efectivamente. Y a partir de ello, ¿no?, he podido desarrollar esta matriz FODA que está trabajado entre lo que son las fortalezas, las debilidades, y abajo lo que son las oportunidades y las amenazas, básicamente, ¿no? En función de toda esa información que ustedes han visto previamente, ¿ya? Entonces vamos a quedar aquí porque ya es más o menos, ya es mucho tiempo que hemos estado con una temática y se nos va a hacer muy pesado el video también. Entonces, yo se los voy a dejar este ejemplo y se los voy a dejar el primer documento que hemos visto, el paso 1, la parte teórica, para que ustedes vayan contrastando. Este fin de semana, por favor, revisen y lean esto que hemos visto ahora, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? Una vez que ustedes empiecen a revisar esta información, ya van a empezar a entender un poquito más de cómo se puede ir aplicando. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, sean muy detallistas, por favor. Saben que se los voy a dejar máximo mañana, ya se los voy a tener en la plataforma, esta información que hemos visto ahora. Es importante que la revisen, que la trabajen, porque, o la lean para que puedan entender un poco la dinámica de cómo se trabaja, de cómo se elabora, ¿ya? Comentarles que con este ejemplo de este diagnóstico que acabo de mostrarles, la que estoy justamente ahora desarrollando, me ha llevado a hacerlo solo 2 días, ¿no? Un día de ir al campo y el segundo día que es redactar esas 7 hojitas, que después lo van a ustedes ver mucho más enfocado, y que me ha permitido elaborar el perfil de proyecto en solo 3 días, pero ustedes van a tener un mes para elaborar su perfil de proyecto. ¿Esto con qué objetivo? Con que entiendan cada uno de los componentes y lo vayan desarrollando paso a paso, ¿no? Yo tengo que explicarles la teoría, que es cómo se trabaja, y ustedes lo tienen que ir haciendo, avanzando poco a poco, ¿ya? Entonces, esto sería hasta el día de hoy. Revísenlo, máximo mañana, no se olviden, va a estar la clase de hoy grabada, va a estar publicado, ¿no?, la clase, y va a estar los documentos, ¿listo? Entonces, revísenlo, es importante que lo revisen para que puedan entender la explicación de la próxima clase, que es el día martes, ¿ya? Sí. Repito, ¿ya? Mis exalumnos, no me acuerdo quién serían, Melquiades, por ejemplo, David, por ahí Ben también, si es que está. Um, Ustedes ya han llevado esta parte, así que espero que ya me puedan estar mandando avances al correo electrónico por WhatsApp de sus perfiles, ¿ya? O por lo menos de sus diagnósticos. Solo estas personas que acabo de indicar, Melquiades, que ya tenía una idea de proyecto, y David también,
que ya han llevado la materia el semestre pasado, entonces vayan, ya ustedes ya pueden elaborar su diagnóstico participativo o el mejorado que ya tengan del semestre pasado para que lo vayamos revisando. ¿Listo? Para ir adelantando un poco en el caso de estas dos o tres personas, creo que las tengo. ¿Ya? Dime, Melquiades. Buenas noches, Lice. Pasa que no lo hice nada, el motivo fue porque no podría ir al lugar ni, bueno, había también poca información y justamente por eso abandoné su materia, ¿no? Y por eso reprobé su materia, justamente aquí lo dejé todo en sí, Lice. En Justo sí en el no he diagnóstico. progresado nada. Ya, pero ya puedes darte el tiempito de tal vez si tu proyecto se aplica, si es posible aplicar el diagnóstico participativo, entonces puedes ir, ya tienes la posibilidad de ir al sitio. Sí, Lice, más o menos ya tengo una idea, ¿no? Ya, entonces trata de avanzar, porque todavía con eso del diagnóstico participativo me voy a tardar una semana explicando, mostrando los ejemplos a tus compañeros. Entonces trata de avanzar con esta idea en esta semana. Redactar este textito que ustedes ya sabían que tenían que hacerlo, ¿no? Es muy similar a lo que tienen aquí. ¿Ya? Ya está bien, gracias, Lice. ¿Ya? Buenas David, noches. buenas noches, Dice David. yo lo mismo que Melquiades, estoy aprendiendo casi desde cero igual. Ya, pero tienes el material del semestre pasado, entonces trata de revisarlo. ¿Ya? Está bien, Liz. Un esfuerzo. ¿Listo? Bueno, en eso quedamos hoy. Nos vemos la siguiente clase. No se olviden que les voy a publicar el material y léanlo, por favor. Revísenlo lo antes.